Bien, vamos a proseguir adelante con las diferentes actividades que están previstas a lo largo de la tarde. Gustavo Giannatasio de IE Uruguay nos habla de las redes definidas por software. Adelante. Buenas tardes. ¿Alguno de ustedes no conoce lo que es IEEE? 802.11, ¿sí? Bueno, estamos precisando voluntarios, así que por favor, a la salida de Bienestar, se me anotan allí, gracias. ¿Y CREA? ¿Saben lo que es ICREA? ICREA, crea o no lo crea, tienen que buscarlo en Google. Es una asociación de expertos en data center, que da la normalización de cómo debe ser un data center. No es ICREA, norma ICREA. Sí. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver. Vamos a entrar en algunas definiciones. Vamos a ver qué beneficios es lo que aporta. Después vamos a ver las distintas empresas cómo lo han encarado, cuáles son las arquitecturas, algunos datos de mercado y algunas proyecciones de qué es lo que se espera que vaya a suceder de aquí en más. Esta lámina muestra la evolución de la virtualización, donde el centro de la presentación es lo que está por allí marcado, donde ven algunos textos como OpenFlow, OpenDaylight, etc. Bueno, todo eso a la salida de la charla les va a quedar, espero, bien claro. Es bastante, mucha nomenclatura hay. Y también en la virtualización vamos a explorar un poco lo que sería el storage, el escritorio, ¿sí? Y sobre todo algunas aplicaciones que van a tener las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Para empezar tenemos que definir qué es lo que se entiende por el tráfico norte, sur, este, oeste. Es muy claro allí. Los usuarios externos cuando ingresan en un data center sería un tráfico norte a sur, desde el data center a los usuarios y viceversa. Mientras que dentro del storage y los servidores hay muchísimo tráfico, es el de este a oeste. Entonces, hay distintos elementos que ayudan a optimizar el tráfico este-oeste y prácticamente varios de ellos son los que vamos a tratar ahora. Están muchos relacionados con aplicaciones de cloud, muchos relacionados con Hadoop, que es un sistema de almacenamiento. Entonces, ¿qué desafíos presenta para la virtualización? Que la infraestructura física, digamos que va de alguna forma teniendo menos importancia, y la infraestructura virtual se está haciendo cada vez más importante. ¿Qué entendemos por la infraestructura virtual? Todo aquello que, sin que lo veamos, existe. Definición. Es posible crear redes virtuales desacoplando ciertas funciones de la red, como son el forwarding de paquetes, para lo cual los switches lo hacen de una forma muy eficiente, y la lógica que controla ese forwarding, que hoy día, en el 90% de los casos, está embebido en los switches, en los routers, y por lo general son plataformas propietarias. Esto trata de separar, de forma tal de crear una comunidad de desarrolladores que, empleando un protocolo común, que ya vamos a ver cómo se llama, va a permitir desentenderse de los problemas del forwarding de paquetes. Hoy día, para configurar una red, yo tengo poco menos que manejar un auto desde el carburador, mientras que con Software Defined Networks yo lo manejo desde el asiento del conductor. Es la gran diferencia. Yo, por ejemplo, puedo decir, quiero que en determinada hora del día, si el tráfico se comporta de esta manera, la red se reconfigure de tal forma. Eso, hacerlo equipo por equipo a mano, es prácticamente imposible. Entonces, este sistema lo que hace es aprovecha el conocimiento de los flujos de tráfico que existen en la red y logra orquestar, esa es una palabra muy importante que nos vamos a llevar como recuerdo, orquestar que todos los nodos actúen en forma centralizada, coordinada por alguna aplicación. Entonces, en la aplicación yo lo que manejo es, quiero el tráfico que me permita un ancho de banda para tal aplicación de este extremo hasta el otro, de tal hora a tal otra, o si está pasando algo raro, enrutarme el tráfico por otro lado, sin dejar lo que hoy día se hace, que es que cada nodo lo decida de forma autónoma. Por eso se habla de orquestar, para que todos trabajen juntos. En realidad no es una cosa demasiado nueva, porque tal vez ustedes recuerden, muchos de ustedes, que dentro de un switch podemos definir no solo una red que tiene todas las bocas Ethernet, sino que podemos definir
diferentes switches, son switches virtuales, virtual LAN. Entonces, este es un concepto que arrancó hace unos 15 años y que es un poco uno de los orígenes que lleva a separar las cosas dentro de un switch. Pero con la virtualización lo separamos tanto que nos llevamos todo el control fuera del switch. En este caso el control está en el switch y yo en forma más o menos propietaria tengo que ordenarle: estos puertos pertenecen a esta LAN, estos pertenecen a esta otra, este no ve a este, es como si fueran dos switches separados, pero no lo son, están en un mismo switch. En cambio, con el tema de la virtualización de las redes, llevo eso a un potencial muchísimo mayor, que ya vamos a ver cómo. También, muchas de las cosas que ustedes habrán escuchado hablar, las VPN, el IPsec, los túneles, los servicios MPLS, también son en cierta medida una virtualización, porque en una red pública de transporte de datos están pasando distintos usuarios, cada uno con su canal, con su túnel, con su VPN, y él no nota que hay otros usuarios, él piensa que la red se la dieron para él. Y eso porque está virtualizado en una determinada forma que vamos a ver que se llama overlay, es una de las cosas que vamos a ver hoy. Esta es un poco una de las ventajas que continuó después de las redes virtuales, es virtualizar los switches. ¿Qué significa? Tomar dos switches que hablen entre sí y que se pongan de acuerdo y que digan: yo tengo 24 puertos, yo tengo 24, en realidad los usuarios creen que hay un único switch de 48. Esa fue otra tendencia que también colaboró en lo que es la virtualización. Acá estamos virtualizando dos switches físicos en uno que para toda la red es único. ¿Qué ventaja tiene? Que me olvido de tener que configurar cada uno. Yo simplemente le hablo al switch virtual de esos dos y entre los dos se ponen de acuerdo a ver cómo procesan el tráfico, ¿sí? Otra cosa que también se utilizó como virtualización es agregar el tráfico. Por ejemplo, aquí vemos, estos dos se comportan como un único canal. Entonces los usuarios están viendo un ancho de banda el doble de lo que cada uno posee, porque en realidad están funcionando cada uno en un switch, y esto implica virtualizar un canal. Estamos teniendo un canal virtual del doble de ancho de banda. Todas estas técnicas de agregación y de virtualización de switches también fueron apareciendo posteriormente a de las VLAN. Otros elementos que también contribuyeron a la virtualización es desagregar el tráfico de forma tal de que antiguamente teníamos conectores Fiber Channel, conectores Ethernet, cada uno físicamente separado. Se ha logrado a través de un nuevo protocolo Fiber Channel over Ethernet meter todo en un único Enhanced Ethernet, se llama, muy parecido al Ethernet, tiene un par de diferencias. Las diferencias son simplemente este tipo de recomendaciones: el manejo de la congestión, el manejo del control de la prioridad y la selección del tráfico. Logramos con esto mandar por un cable twisteado telefónico no solo Ethernet sino Fiber Channel. Por lo tanto, estamos teniendo un conector virtualizado, porque el usuario de Fiber Channel, que son las redes de almacenamiento, piensan que hay una fibra que está transmitiendo la información, y los usuarios de Ethernet piensan que hay un cable de Ethernet que está transmitiendo, pero en realidad está todo yendo en el mismo medio. ¿Por qué? Porque es una forma de virtualizar los servicios. Entonces, estas primeras virtualizaciones tenían una cantidad de inconvenientes. Por ejemplo, más que nada eran propietarias, dependían del hardware que yo ponía, no me cambian la forma en que se construye una red, siempre tenemos acceso, distribución, core, y eso es muy rígido, eso hoy día ha cambiado. No podemos tener automatismos, no podemos orquestar que todo funcione al unísono de acuerdo a una cierta directiva. Entonces, una nueva generación va a permitir hacer escalable, ¿sí?, la infraestructura. Estos dispositivos físicos, como mencionamos en la definición, lo único que van a hacer es forwardear los paquetes, es decir, reciben un paquete, alguien le va a decir qué tiene que hacer con eso y se lo van a tirar por otra puerta. Pero no van a analizar, no van a ponerse a hablar con otros switches, con otros routers, a ver cuál es el protocolo, por dónde debo ir, por dónde no debo ir, ¿sí? Y lo más interesante es que esto sería controlado por un software
que corre en un CPU estándar. O sea, ya no es un producto propietario de ningún fabricante, es un CPU, un Intel por ejemplo, o un Linux o lo que yo tenga allí, donde adentro corre un software que controla a los distintos switches. ¿Sí? Bueno, todo esto permite la incorporación de estructuras muy complejas de data center, por ejemplo, que de otra forma no sería fácil. Esto es óptimo cuando tenemos data centers distribuidos. Podemos optimizar los caminos de enlaces entre ellos, y hay algunas consideraciones muy importantes, como puede ser tener varios usuarios, ¿sí? Esto se llama multitenant, como son múltiples usuarios independientes, pero corriendo en el mismo sistema. Esto es fundamental para los operadores, porque es lo que hacen, ¿no? A mí me dan un servicio, al vecino le dan otro, pero todos usamos el mismo sistema, pero cada uno es un usuario diferente, es un tenant. Bueno, ¿qué es lo que nos vino a ayudar? En el 2008, aproximadamente, surgieron algunos trabajos teóricos respecto a la posibilidad de separar, ¿sí?, a través de una tabla de flujo y de un canal seguro, todo lo que significa la inteligencia del switch a un controlador basado en un PC. Entonces, esto se llamó el protocolo OpenFlow, esto se llamó un OpenFlow Switch, ya no es más un switch propietario de determinado fabricante, solo que los fabricantes se avivaron de esto y empezaron a fabricar estos switches blancos, les llaman, white box. ¿Por qué white box? Porque ya no responden a mi sistema operativo. La única cosa propietaria que tengo es la tabla de flujos, cómo la manejo, pero todo el software que corre afuera, cualquiera puede teóricamente, conociendo el uso de este protocolo, generar aquí cualquier tipo de red. Entonces me independizo del proveedor que me obligaba a comprar la licencia de esto, de aquello. Para darles una idea, para soportar BGP en un switch, el solo hecho de decir quiero soportarla, y es del orden de $15.000 en un switch de los de Antel. Eso con esto se elimina, porque esa inteligencia en realidad va a residir aquí. Ya estamos teniendo una cantidad de siglas, por lo tanto vamos a tratar de resumirlas. Esta es una parte importante de la presentación, donde tenemos la Network Virtualization. Esto crea redes virtuales, básicamente todo lo que tiene que ver con la capa 3 de red, ¿sí? Virtualización de funciones de red, eso sube un poquito más. Entonces, como ven aquí, firewalls, detectores de intrusos, balanceadores de carga, en los últimos años eran cajas independientes. Una caja que era un firewall, una caja que era un balanceador de carga, una caja que era un detector de intrusos. Hoy día, en realidad, si yo virtualizo esas funciones en un servidor, voy a tener estas funcionalidades de capa 4 a 7, o sea, a partir del transporte de aplicación, corriendo en un sistema abierto. Esa es la gran ventaja. Entonces, SDN, que es lo que más se escucha nombrar, es una arquitectura que permite la virtualización, ¿sí? Pero aparte de SDN hay otros elementos que cumplen funciones interesantes, que permiten, por ejemplo, generar redes virtuales, pero de otra forma. Acá, por ejemplo, mediante el encabezado de túneles, ya sea en capa 2 o capa 3, yo puedo separar tráficos y lograr el forwarding de las decisiones que sean diferentes. ¿Por qué? Y porque están en una capa diferente, que es una red que utiliza encabezados y túneles. Lo vamos a ver más adelante. También está vinculado con todo esto una plataforma de cloud, ¿sí? Un controlador, que es donde residen estos protocolos que estaban del lado del CPU, y aplicaciones para el mundo exterior. Y esto es una de las cosas más importantes, porque estas aplicaciones, que son abiertas, permiten a que cualquiera integre sus sistemas de facturación, sus sistemas de control de usuarios, sus sistemas de autogestión, automáticamente con el sistema. Auto-provisioning, por ejemplo, se hace a través de estas aplicaciones API que vienen abiertas. Entonces, profundizando un poquito, el SDN dijimos que era un enfoque que permite, entre otras cosas, orquestar una red distribuida y brinda APIs para que ciertas funcionalidades puedan llevarse a cabo. Esto representa un poco la arquitectura.
Acá tenemos una capa relativamente tonta donde estos switches o routers o los elementos de la red saben hacer muy bien y muy rápido todo lo que es forwardear los paquetes, pero no tienen que trabajar con lo que es el control de esos paquetes, para lo cual hay un sistema, ¿sí?, que corre los servicios de red a través del intercambio de un protocolo abierto, conocido, publicado, y con esto además le estamos dando vínculos a aplicaciones de negocio. Como dijimos, puede ser la facturación, puede ser el auto-provision, puede ser el control en una sola visión. Eso lo vamos a ver bastante al final. ¿Qué relación tiene SDN con OpenFlow? De vuelta, OpenFlow es el protocolo, ¿ah?, y SDN es lo que permite esa virtualización, para lo cual deberían existir switches OpenFlow que son manejados por un controlador con este protocolo seguro, y aquí está la tabla de flujos, que es lo que determina cómo viajan los paquetes en toda la red. Entonces estamos llegando a un concepto de separación donde están los switches OpenFlow que hablan este protocolo contra un controlador. ¿Sí? Bien. Este es un ejemplo básico de un ruteo normal. Aquí tenemos los protocolos de enrutamiento, los distintos nodos autónomos. Entonces, cada nodo sabe cómo componer el flujo de paquetes a través de la red porque conoce la existencia de otros nodos similares con los cuales habla y se provoca un conocimiento de todos los nodos que existen en el sistema. Sin embargo, cuando pasamos al ruteo ISDN, lo único que sucede dentro de los actuales dispositivos, los switches y los routers, es una tabla de flujos donde hay un cliente que entiende lo que le están pidiendo de arriba, ¿sí? Entonces, este controlador permite no solo generalizar el control de todo el sistema y decidir por dónde van las cosas, sino que además se puede comunicar con aplicaciones externas. Este es un ejemplo donde está el flujo de los datos que a través de ciertos parámetros que se almacenan en algunas tablas que ya vamos a ver cuáles son. Entonces este switch que sabe manejar OpenFlow se comunica con el controlador y poco menos que le pide, bueno, ¿qué hago? Y entonces acá se toman decisiones a un nivel muy rápido, muy económico y muy eficiente, y se termina enrutando de forma tal de decirle a este nodo se lo tenés que tirar a este otro. Listo, hago eso, pum, se lo tira rápidamente. Entonces el flujo, acá se ve claramente, el flujo de datos y el flujo de la información de control recorre caminos diferentes, cosa que hoy día recorre todo el mismo camino. Los mismos protocolos de ruteo, de switching que tenemos, utilizan los mismos nodos para intercambiar, ya sea información del usuario como información de control. Aquí la información del usuario sigue este camino y la información de control va por otro. Existen varios controladores, uno de los más populares se llama OpenDaylight, que es un controlador. En ese controlador tenemos funciones que son capaces de manejar los elementos del data plane y tener interfaces con otras aplicaciones externas y servicios, que sobre el final vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Qué es lo que tenemos dentro de un switch? Acá está representado, por ejemplo, un switch donde tiene distintas tablas. En estas tablas se almacenan determinados elementos que permiten dialogar con el controlador y con ello, fijándose en el flujo de paquetes que está ingresando por aquí, se le está pasando información al controlador para que éste dictamine la salida, a qué puerto lo tiro. Creo que está bastante claro esto, no sé si es necesario insistir, pero esta es una estructura típica donde tenemos un switch, qué cosas tiene en su interior, bastante distinto a lo que hoy día tenemos en un switch. Esas tablas básicamente tienen un encabezado, tienen determinados contadores que permiten saber errores, duración del flujo, etc., el encolado, y ciertas acciones. Como acciones tenemos, mándelo a todas las puertas menos a la por la cual llegó. ¿Qué es esto? Mándelo a la puerta tal, mándelo, destrúyalo, haga una acción en la tabla, cambie la tabla de flujo, etc. Entonces, todas estas acciones son tomadas por ese controlador que mediante este protocolo, OpenFlow, van apareciendo en estos campos. Junto con esto, también tenemos lo que se llama una arquitectura de nube, ¿sí?
¿Por qué? Porque la virtualización apunta a toda la arquitectura de una nube. En esa arquitectura de nube tenemos, acá lo que estamos hablando ahora, lo que es la red. Acá la parte de cómputo, VMware por ejemplo. Y aquí lo que sería storage. Esto es bastante más complejo, es un paso más por encima de lo que es la virtualización, que permite crear nubes, ¿sí? Y una plataforma abierta muy utilizada se llama OpenStack. Acá están los nombres de los distintos elementos que componen ese proyecto, donde podemos ver el manejo de la identidad, el manejo de los objetos, la parte de red. Aquí es donde hemos llegado luego de estas láminas anteriores, ¿sí? A la parte de la red en sí es manejada por el elemento allí indicado que se llama el neutrón. Antes se llamaba quantum, pasó a llamarse neutrón hace un par de años. También tenemos muchas otras cosas dentro de lo que sería una arquitectura abierta y un open switch. En un open switch lo que tenemos es, en un ambiente de cómputo, tenemos switches virtuales de forma tal de que determinados servicios de un servidor pueden comunicarse con otro servidor sin necesidad de ningún switch físico. Eso está embebido dentro del mismo sistema del Open vSwitch. Y es válido para distintos tipos de aplicaciones, ¿sí? Que viene a constituir lo que sería un switch multicapas. Multicapa se refiere a qué capa estoy comunicando, 7, 6, 5, ¿sí? Virtual, porque no tengo ningún switch, y distribuido, porque logro comunicar este servidor con este otro solamente a través de software, ¿sí? Esta es una aplicación que puede resultarles conocida. Esto sería Microsoft Link, que es el sistema de gestión de telefonía y de video que tiene Microsoft. Y esto sería el optimizador de red que maneja OpenFlow. Entonces, con esto es un ejemplo cómo optimizar el flujo de datos de telefonía dentro de distintos switches, teniendo únicamente switches que sepan hablar OpenFlow. Aquí en esta lámina HP le puse HP OpenFlow Switch, pero viene a ser aquel switch que tiene las tablas de flujo, los sistemas de control con el controlador, etc. Aquí está el controlador que corre ¿en qué? En un servidor. ¿Y esto en qué corre? En un servidor. Entonces, en definitiva, la aplicación y el control de la red están todas corriendo en servidores. Este es otro ejemplo para reagendar por calendario un ancho de banda. Entonces, en este caso, utilizando OpenFlow, yo puedo elegir un tráfico específico que me orqueste y me diga, en esta red, como va a haber una transmisión en cadena de no sé qué historia, bueno, estos switches se tienen que comportar de esta manera, les ordena a todos, y en ese momento cambia la estructura de la red. Es como que tuviera un técnico configurando cada switch para asignar lo necesario para que ese ancho de banda sea el más efectivo posible de transcurso sobre la red. ¿Quién lo hace? Un programa. Entonces solo le digo, a la hora tal aplicar el programa 17, plum, ya está. Entonces por eso yo lo comparaba con manejar un auto desde el volante de un chofer o desde el carburador. Acá estamos manejando toda la estructura de la red a partir de un programa donde le decimos, ejecuté el programa 17, plum, y ahí todo se orquesta desde ese sitio. Otro tema que también está vinculado con la virtualización es lo llamado el Network Overlay. El Network Overlay es ni más ni menos que agregar encabezados al flujo de datos para poderlos separar, ¿sí? Por ejemplo, el identificador de VLAN es un ejemplo. Yo tengo un encabezado donde me dice esto pertenece a la VLAN número 10, el siguiente pertenece a la número 11, la 10 con la 11 no se ven, pero es como si yo tuviera dos switches diferentes, 10 y 11. Con respecto a sistemas más grandes, los más utilizados son estos: VXLAN, GENEV y BRF. BRF es muy interesante porque es el utilizado por Antel, ¿sí? Entonces, ¿cuál es un poco la desventaja de esto? No es una alternativa a la otra. Ya van a ver que muchos proveedores lo manejan en forma dual. Se me está yendo el tiempo. Entonces, en definitiva,
Esto permite integrarse también con SDN. Un ejemplo de overlay, tengo sucursales con distintos tipos de aplicaciones y tengo determinados routers. Entonces, ¿qué es lo que hago? A cada uno de estos routers los separo en instancias de routing virtual, la azul, la naranja y la verde. Entonces, lo que ve el naranja es esta red, lo que ve el azul es esta red y lo que ve el verde es esta red. Y es más o menos virtualizar esa red en tres redes distintas. ¿Con qué? Con un encabezado diferente de la configuración. Geneve es otro sistema que permite hacer también ese tipo de encabezado. VXLAN es otro sistema que también permite separar ese tráfico. Aquí, como ven, se le agrega al paquete original un encabezado VXLAN. Entonces, en este paquete se puede comunicar esta VXLAN 0 de este host con este otro a través de este encabezado. ¿Por qué virtualizar? Bueno, traiga su propio dispositivo, ¿sí? Satisfacer necesidades de negocio, no depender del hardware de la red. Todo esto me lleva a que esto sea algo ventajoso, que es flexible, que puede automatizar cosas, que puedo tener múltiples usuarios compartiendo la red, pero cada uno aislado, que es confiable porque yo puedo tener estrategias de recuperación, puedo tener la parte de alta disponibilidad de los nodos, puedo tener una estrategia que diga, si este cae, ejecuta este otro programa en este otro server. Simplifico la instalación, no se me complica mucho, los switches son abiertos, manejan un único protocolo, no tengo N switches distintos que cada uno tiene su fabricante, puedo orquestar en forma simplificada, etcétera, etcétera. Algunos enfoques, esto lo vamos a pasar muy rápido. Puede ser programación directa, OpenFlow, que es configurar directamente, o puede ser propietario, o puede ser por encabezado de distintos túneles. Aquí están los distintos proveedores, aquí están las ventajas que tienen y aquí están más o menos las desventajas que tienen. ¿Ah? Entonces, esto yo se los dejo en la presentación, no los vamos a analizar porque no nos está dando demasiado el tiempo, ¿sí? Y acá llegamos a un punto importante, porque si tenemos que manejar aplicaciones o de capa de transporte para arriba, por ejemplo, traslación de direcciones o firewall, etc., y va a ser complicado hacerlo con el encabezado solamente, y vamos a tener que ir a otro tipo, que ya vamos a ver cuál es. Estos son algunos ejemplos de fabricantes donde está la estrategia. Como ven, tiene overlay y además Direct Fabric. Este tiene Direct Fabric, o sea, algunos utilizan ambas, otros utilizan alguna. Este utiliza solo overlay, este solo Direct Fabric. Hay bastantes opciones en el mercado porque este es un sistema que recién está implantándose. Son más ejemplos de lo mismo. Algunas arquitecturas, Arista, no sé si la conocen, es un célebre fabricante de switches, pero básicamente de data centers. Entonces también maneja controladores SDN, ¿sí? Maneja OpenStack, OpenFlow. Ahora más o menos sabemos lo que es OpenFlow y lo que es OpenStack, así que podemos esta lámina tener una idea. También maneja VXLAN, ¿sí? Con lo cual hace las dos situaciones de virtualización, tanto por manejo de encabezados como por virtualización de la parte de control. Maneja cualquier tipo de controlador, ¿sí? Y se integra con aplicaciones de otros fabricantes en forma nativa. Por eso es muy, muy interesante. Es uno de los inventores de este cambio que hubo de paradigma de cómo definir un data center en base a esta estructura. En realidad ahora todos los fabricantes lo hacen de esta otra, que se llama Spine y Leaf. Otro agregado que tiene importante para acelerar el tráfico es uno de los fabricantes de industria con buffer más grandes. Entonces aquí muestra cuál es el tráfico sin la activación de ese buffer gigante, y aquí es la representación de ese tráfico después de haber activado ese buffer gigante. O sea que están muy especializados en lo que es el data center. Avaya, tal vez lo hayan escuchado. En Avaya también tiene un Fabric Connect Network que puede basarse directamente en OpenFlow, en OpenStack o en VMware. VMware probablemente lo conozcan de otro ámbito, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cada fabricante trata de acomodarse de la mejor manera posible a todas las tendencias.
Esto es muy interesante. Han logrado fabricar un dispositivo que con un puerto Ethernet permite manejar toda esta virtualización. Con lo cual puedo reaprovechar los switches que tengo, siempre y cuando conozca cómo se comporta este switch, en este caso Avaya. O sea, no lo tengo que tirar para poner un switch SDN. Hay muchos fabricantes que están dedicados a esto. Big Switch, Cisco. Las aplicaciones de Cisco son sumamente interesantes porque tienen un concepto de que le sirve a cualquier cliente, ¿sí? Porque tenemos desde OpenFlow o directamente a la parte de encapsulado por túneles, con lo cual logro que mi aplicación utilice mi sistema operativo. Esa es la ventaja de ellos, tratan de proteger su sistema operativo. Context Stream, C-Plane. Estoy tratando de acelerar un poco porque me interesa llegar a la parte final del... Acá empezamos a ver algunas de las cosas muy interesantes. ETSI. Vamos a ver al final qué cosa es. Es un instituto europeo de normalización que ha definido un framework para lo que es virtualización. Un framework es una estructura donde están todos los bloques definidos y cada fabricante debe de aceptar ese tipo de definición para poder integrarse en el sistema. Como ven, hay muchísimos fabricantes que están directamente trabajando en lo que es virtualización. Aquí, por ejemplo, sacó en febrero un llamado White Box Switch, que es un switch que habla OpenFlow. Entonces todos los fabricantes están empezando a reconocer que esta es una tendencia que no la pueden evitar. Entonces están desplazando su fabricación propietaria original a fabricar switches que entiendan lo que es OpenFlow. IBM está en una situación similar. Juniper, seguramente lo conozcan, también tiene una virtualización donde utiliza virtualización de servicios, un overlay, ¿sí? Y lo que es interesante es ver cómo logra cambiar su estructura propietaria, ¿sí? De distintos tipos de switches que cumplen funciones del estilo firewall, detección de intrusos, etc. Lo montan todo prácticamente en un único servidor, ¿sí? Entonces todas las operaciones de este sistema pueden ser sustituidos por algo no propietario que corre en un servidor x86 y que permiten la simplificación y la orquestación de la red. Este es un ejemplo de cómo virtualiza los servidores y virtualiza la red. Acá está lo que habíamos hablado del controlador, ¿sí? Y además se interactúa con APIs con lo que es la nube. Nuage tiene un concepto de tener un plano de gestión, un plano de control y un plano de datos. Esto es un poco lo que hablamos al comienzo de la charla. Esto es algo más interesante que permite integrar funciones de negocio. Hay enorme cantidad de productos en el mercado. Y un concepto interesante que surgió recientemente en los últimos 5 años es extender no solo la virtualización en la red, sino el data center completo. Esto implica tener redes de área de storage virtualizadas, ¿sí? CPUs virtualizados y todo corriendo en servidores normales. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco qué proyecciones podemos. Estamos más o menos por aquí, hoy día, y para tratar de llegar aquí, qué tipo de cambios es el que están sucediendo. El primer cambio es el aumento de la velocidad. Ya se está hablando de 400 gigas en protocolos, fíjense que estamos bastante cerca. 400 gigas en Ethernet. Y también se está hablando de 1 tera. Imagínense lo que significa seguir utilizando Ethernet en esas velocidades. Los proveedores de servicio cloud no van a poder zafar de virtualizar la red.
los data centers empresariales no van a poder zafar de virtualizar la red. El monitoreo va a ser virtualizado, ¿sí? La red abierta va a terminar siendo siempre definida por software y por programas, no por fabricantes propietarios que me venden las licencias y que tengo que hacer una configuración y tomar cursos y no sé cuánto. Ya puedo, con conocimiento de software, ya puedo directamente controlar cómo hago mi red. Y finalmente, todo lo que originalmente empezó como Software Defined Networks termina siendo Software Defined lo que ustedes quieran. Por ejemplo, Software Defined Security, Software Defined Data Centers, Software Defined Operadores de telecomunicaciones. O sea, podemos tener en un mismo ambiente de red de, vamos a hacer un ejemplo, Antel, 3 operadores distintos a los cuales Antel le brinda servicio, pero cada uno tiene su sistema virtual. En España se está utilizando, el Corte Inglés tiene una red importantísima, virtual, no tiene ninguna radiobase, pero tiene todos los servicios asociados a un proveedor maestro que se la entrega a él y a otro par de operadores. Son redes totalmente virtuales. Esto es como lo ve VMware. Les recomiendo que googleen en NSX, ¿sí? Y aquí van a encontrar todo lo que es la virtualización de red según VMware. No es menor el tema de que podemos virtualizar la parte de storage. ¿Qué significa esto? Que todos los discos que tenemos en un pool de discos de distinto tipo de proveedor los pueden ver nuestros servidores como en una capa virtualizada discos virtuales. Y aquí el sistema de virtualización se encarga de asociar lo que cada uno ha solicitado, pero para el resto del mundo esto es un único sistema de Storage Area Network que lo vengo implementando con distintos fabricantes. Esto es algo que no se podía hacer sin este tipo de arquitectura. De vuelta, todos estos nombres les van a resultar familiares: OpenStack, Software Defined Storage. Esto lo que hace es integrar en este fabricante este tipo de arquitecturas para tener lo que ellos llaman un Software Defined Data Center. Esa es la X que comentábamos. Ahora sería el Data Center completo. Esto no termina acá. Habrán escuchado hablar de clientes virtuales. Esos clientes virtuales lo que tienen son sesiones dentro del Data Center y yo puedo desde un teléfono, desde una tableta, desde un PC, correr lo que quiera. Por ejemplo, desde una tableta iPad con sistema operativo propietario puedo correr aplicaciones Windows, porque lo único que hago es cargar un cliente Horizon, se llama ese cliente, que es capaz de hablar con este sistema, y aquí una máquina virtual me hace la emulación de Windows de ese cliente que está hosteado en el data center. Entonces con esto podemos dar consulta desde iPads y desde teléfonos a aplicaciones en prácticamente cualquier sistema operativo. No necesariamente tiene que ser del mismo sistema. Entonces con esto podemos lograr transparentar toda la ejecución que no sea local, sino llevarla a que sea una ejecución centralizada, porque está virtualizado en este data center cada uno de estos componentes, de forma tal de que estos se entienden con cada uno de estos clientes Horizon, y este cliente Horizon interpreta el sistema operativo y el usuario termina viendo el Windows, por ejemplo, en un iPhone. Entonces, esta lámina muestra un concepto de un data center tradicional, donde tenemos una gestión propietaria, donde tenemos un hardware que está restringido, un storage que son propietarios, que realmente son medio como nos obligan a estar ahí y no es fácil cambiar. Entonces, pensando en lo que sería la Software Defined Data Centers, tenemos storage definido por software, servicios definidos por software y aplicaciones abiertas que me permiten orquestación, con lo cual este control puede generar conexiones con data services, y aquí termino con la estructura física, pero esta estructura física no es la misma que tenemos, es una que comprende los lenguajes de virtualización. Aquí se ve, por ejemplo, cómo
esta virtualización de infraestructura, ¿sí? Routers, Content Delivery Network, controladores de borde, aceleradores WAN, firewalls, traslador de dirección de nivel de tipo de carrier, todo esto puede ser transportado, fíjense a servidores, ¿sí? Entonces, lo único que requerimos son switches Ethernet, pero que sean de ese lenguaje que comprende ese protocolo OpenFlow. Esto es un gran cambio que me libera de todo este sistema propietario y termino teniendo en un centro de cómputo servidores con aplicaciones. Y esas aplicaciones, cada día hay más empresas que están desarrollando estas aplicaciones. Vamos a ver al final cómo es que esto cambia en los proveedores de servicio. Hasta ahora hemos visto esta parte que vendría a ser la virtualización, ¿sí?, de la infraestructura con almacenamiento virtual, computación virtual y redes virtual. Dentro de la redes virtual yo les comenté todo lo relativo a los switches OpenFlow. Pero en realidad existen dos capas adicionales que son funciones virtualizadas y lo que sería la orquestación y la gestión de todo esto. ¿Cuándo es necesario esto? ¿Cuándo no me quedo con el simple controlador? Cuando tengo un operador de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué rol cumple en un operador de telecomunicaciones? Aquí están los distintos protocolos, donde está el OpenFlow, que viene a ser para este tráfico, el controlador, que viene a ser lo que almacena los programas que son capaces de dialogar mediante este protocolo, lo que sería la nube, con la virtualización de funciones, y en definitiva acá volvió a aparecer esta sigla ETSI, que es el Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones, donde refiere a lo que son aplicaciones. ¿Qué viene a hacer esto? Se aplica todo lo que vimos en la primera parte de la charla para dotarlo de aplicaciones que varios proveedores de servicios ya han implementado. Este es el esquema, la arquitectura básica donde están definidas todas las interfaces, ¿sí? Y entonces, en esta parte hay una cooperación con la Open Platform Network Foundation Virtualization, que es de la parte de Linux Foundation, donde toda esta parte la está desarrollando esta gente. Y el resto de esta orquestación, que viene a ser la gestión de todo esto y la orquestación, han sido desarrolladas por varias otras empresas, como ya veremos a continuación. Esto, como les decía, es lo que cumple la función de esta de la gente de Linux. Y acá el rol importantísimo que cumple el NSI es que ha definido en el entorno de la virtualización de infraestructura todo este grupo de funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la plataforma as a service virtualizada, ¿sí? Ese es un ejemplo de sistemas que, parándose en la virtualización de infraestructura, logran hacer una plataforma como servicio. Veamos un ejemplo. Esta es una arquitectura clásica de un carrier donde tiene los distintos nodos. Entonces los paquetes atraviesan esta red de cliente a cliente. Entonces, en una red virtualizada se retira este equipo y se pone simplemente una interfaz que permita pasar los datos sin hacer ningún tipo de gestión, y se virtualiza en las premisas del carrier lo que sería el Customer Provided Equipment, o sea, el router que va dentro del usuario. Entonces, con esto simplificamos, todo el control pasa aquí y existe el flujo normal. Si yo no tengo eso, o sea, tengo lo clásico que Antel me da un router y este router me habla con otro router mío y pasa a través de la nube de Antel. Y en este otro caso tenemos una sucursal de este banco que está virtualizado, donde ya no tengo un router, tengo un adaptador de red que me va a terminar en un sistema virtualizado en Antel que va a lograr ese flujo. Para terminar, quería comentar de que hay muchas aplicaciones que tienen que ver con
el inventario de la red, el provisionado de servicios, la configuración y la detección de fallas. Todo eso gracias a que está virtualizado. Entonces, en esta evolución tenemos una operación fragmentada, una operación un poco controlada, yo diría que estamos aquí, y este es el siguiente paso donde vamos a tener totalmente automatizado todos los servicios. Este es un ejemplo de gente que está trabajando en eso, y aquí tenemos, por ejemplo, un portal de autoservicio donde el cliente solicita todo lo que necesita, interactúa el CRM, el billing y el aseguramiento de la calidad con todo el sistema virtualizado, con lo cual me permite que las aplicaciones lleguen a ser controladas directamente por cada usuario. Y esta es un poco la evolución. Hasta el 2015, un sistema autónomo. Alrededor del 14 al 16 se están implementando separaciones de lo que sería la parte de la infraestructura como un plano y el control como otro. Y finalmente lo que les comentaba, la tendencia va a ser a que todo esto se va a virtualizar para que haya servidores que utilicen la misma infraestructura, pero que cada uno dé su propio tipo de servicio. Estas son las referencias, que es la parte fundamental de donde toda esta aplicación puede verse, y les recomiendo este video que muestra con unos dibujitos muy interesantes todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, pido un fuerte aplauso. Podemos habilitar una o dos preguntas si hay alguna duda, no más que eso porque estamos sobre el margen. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? A Sheyu. Gracias por la presentación, primero que nada. La consulta es, tuviste un paneo por la transformación, ahí hacías el ejemplo bien gráfico. Se identifican drivers como velocidad, performance, flexibilidad. Esos conceptos, que son drivers de valor, si los traemos a la realidad del mercado en Uruguay, ¿cuál es tu visión de esa transformación? Que sean demandas reales a corto, mediano plazo. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende la pregunta. Se entiende, la voy a repetir. ¿Cómo aplica Uruguay todos esos conceptos de el aumento de velocidad, el control centralizado, etcétera? En mi concepto, Uruguay no va a poder seguir aislado del mundo, no va a poder seguir teniendo su sistema y mirándose al ombligo, va a tener que abrirse al mundo. Y si no entra en este tipo de cosas, no va a poder tener una interacción, por ejemplo, con la Comunidad Europea, a los efectos de poder establecer una conexión que nos permita desarrollar aplicaciones, probar, hacer testing, o que gente de Europa pueda hacer testing aquí. En definitiva, para poder alcanzar la velocidad que el mundo está emprendiendo, no podemos obviar esto. Además, en algún momento los fabricantes van a dejar de fabricar las cosas propietarias, como yo lo creo. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, muchas gracias.